Hola a todos, buen día. Por quien no me sabe, soy Luigi, soy italiano y estoy de 9 meses en México. Hoy decidí de hacer este video. No es mucho que estoy en YouTube, son 5 meses y hace algunos vídeos de mi viaje. Pienso que aún me he presentado, aún hace un video donde hablo de mí, hablo de mi pasado. Entonces hoy me digo que puede ser que llegó el día correcto para hacer esto. Quiero dividir este video en dos fases. En la primera fase quiero hablar un poco de mi pasado. En la segunda fase quiero hablar de lo que voy a hacer con este canal, de por qué abrí esta cuenta, la meta donde quiero llegar. Decidí de hacer este video también porque ayer estaba hablando con mi novia, con Karen. Karen es mi novia. Esta cuenta se llama Luigi Karen porque siempre hacemos video en dos. Karen es mexicana. Por eso también estoy aquí en México, por ella. Estaba hablando con ella ayer, le digo, Karen, si yo tengo que grabarme, me quiero grabar por lo que soy, por cómo soy, también por lo que quiero hacer. No quiero hacer los clásicos videos que no respetan a mi persona. Por ejemplo, es imposible que yo haga un video que voy a bailar su TikTok, porque soy un tipo de persona diferente. Y entonces me digo, ¿cuál es manera mejor si no hacer un video donde como primera cosa te presenta a la gente que te sigue? También aquí no te sigue, vas a ver este video. Y también les explica la razón de por qué grabamos, por qué tenemos este canal. Empezamos hablando de mi pasado. No es muy cortado, pero tampoco es muy largo, porque a la fin tengo solo 27 años. Pero empecé a viajar muy joven, a la edad de 18 años ya me fui en el norte de Italia para trabajo, hacía comida. Pero este trabajo era solo por 6 meses al año. Cada 6 meses regresaba en mi ciudad, en el sur de Italia, porque yo soy del sur de Italia y trabajo en el norte de Italia. La zona donde trabajo era cercano a Venecia y era un lugar de turismo. Entonces, cuando hacía frío, cerraban todo el restaurante, la gente no vivía, no estaba nada. En este trabajo estaba en contacto con mucha gente extranjera que hablaba otro idioma, que pensaba diferentemente. Entonces fue en este momento que nació la curiosidad de viajar, descubrir nueva cultura, nueva gente, nueva manera de vivir, nueva manera de pensar, nueva costumbre. Estando 6 meses en el norte de Italia no me sentí satisfecho, quería más, quería hacer una aventura mayor, quería no solo irme sabiendo que tenía que regresar, irme sin saber cuándo iba a regresar. Entonces seguí haciendo este trabajo por 4 años, me enseñó mucho su trabajo, fue un trabajo que me ayudó a crecer, también me enseñó a vivir el eco de mi casa. Pero después de 4 años decidí de hacer un paso más, decidí de irme a Alemania. Al inicio tenía que ir solo, antes de irme mi amigo de infancia me dijo que quería venir conmigo porque se peleó con su novia, quería cambiar área. A la fin fuimos en Alemania los dos. Pero después de una sola semana ellos empecé a sentir mal, no se sentía bien, porque claramente vivir el eco de tu casa no es por todo. Nada, yo tentaba de tranquilizarlo, le digo, mira, tómalo como una vacación, tiene la casa rentada para 3 meses aquí, rentamos una casa juntos aquí 3 meses, ya la pagaste, tómalo como una vacación, después de 3 meses, si te sientes mejor, si te gusta, te queda o te regresa, te hiciste una vacación. ¿Cuánta gente quiere hacerlo y no puede hacerlo? Ellos sí, pero a la fin, después 8 días, 9 días, se regresó y yo me quedo solo en Alemania.
fue muy difícil en pensar porque claramente hablaban un idioma que yo no entendía nada, tampoco hablaba bueno el inglés. Pero para suerte encontró un trabajo en una cocina, pagaban bueno, empezó a trabajar, pero tenía la mala suerte que después un poco llegó el primo sector de trabajo que fui colpido fue la restauración. Porque cerraron todo. En Europa el gobierno fue muy severo. A la fin me quedó algunos meses más, digo, vemos qué va a pasar. Me quedó 2 meses, 3 meses, 4 meses. Claramente gastaba solo dinero, la casa, la comida, carga el teléfono, solo gastaba dinero y no entraba nada porque claramente no trabajaba, estaba todo cerrado. La gente vivía gracias al Estado de Alemania, ayudaba a sus ciudadanos porque no estaba trabajando nadie. No tenía derecho a esta ayuda porque era solo por la gente que trabajaba de Alemania da un año más. Y a la fin decidí de regresarme en Nápoles. Y me digo, ok, cuando las cosas van a mejorar, me voy. A la fin no fue una mi decisión, fue una cosa costretta, fui costretto a regresarme en Nápoles. También en Nápoles estaba cerrado, en Italia estaba cerrado en casa, porque la ley era igual por toda la Europa, se podía decir. Pero a diferencia de Alemania no gastaba dinero porque estaba en casa de mi mamá, no gastaba mucho dinero. Estando cerrado en casa, no pudiendo trabajar, no pudiendo hacer nada, y trayendo enseñamiento de mi primera aventura en Alemania, entendí que el idioma es muy importante. Sin idioma te sientes excluso de la sociedad en un lugar. Y a la fin, cerrado en casa, me ponía a estudiar idioma. Me ponía a estudiar inglés. No quería estudiar Alemania porque no era seguro que Alemania era el lugar donde me iba a quedar por toda la vida. Quería estudiar inglés. Creo que me daba más oportunidad porque es la lengua que más se habla. También en Alemania, mucho donde estaba yo, hablaban inglés. Claramente no tenía mucho dinero porque yo me regresé de Alemania porque no tenía dinero. No me podía permitir una escuela, de pagarme una escuela de idioma. Y tampoco si tenía dinero lo hacía porque no me reputaba un tonto que no podía estudiar solo. Me ponía a estudiar solo. Lo hacía con internet, leyendo libros, con aplicaciones como Duolingo, viendo películas en idioma inglés. Claramente buscaba manera para aprender más rápido su internet. Leyó siempre que un madrelingua, conversar con un madrelingua, te vas a ayudar mucho en estos procesos, lo vas a velocizar más. Entonces me ponía a buscar una manera para encontrar un madrelingua de mi ciudad de poder conversar con ellos. Llegó a descargarme una aplicación que se llama Tandem. Esta aplicación es unos cambios de idioma. En pocas palabras, tú es un italiano, por ejemplo, es un italiano que quiere estudiar español o francés, ¿ok? En esta manera tú le pones que habla italiano, le pones el idioma que quiere estudiar y cosa hace Tandem. Tandem te hace encontrar con gente que habla o español o francés o los dos y que quiere estudiar en italiano. En esta manera ellos ayudan a ti y ti ayuda a ellos o ella. Esta fue la manera también como conocí a Karen. Cuando la pandemia se calmó un poco la situación, y que me ponía un poco de dinero de aparte y me regresó de nuevo en Alemania. Esta vez me fui en Hamburgo. En Hamburgo esta vez fui muy mejor porque para suerte encontré 2 personas que me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho con el idioma, con muchas cosas. Y fueron mi guía en Alemania y hicieron de la manera que este viaje iba bueno esta vez. Estando Alemania en el centro de Europa, es muy fácil de Alemania viajar. Spostarte en Francia, spostarte en República Checa, spostarte en España, moverte es muy fácil porque la Alemania es el centro de Europa. Es muy conectada bien con otro país. Así, estando en Alemania, empezó a viajar y a ver un poco así toda Europa.
Alla fine però quando hacía esto seguí hablando con Karen. Alemania sí me mejoró mucho mi vida, pero antes de ir yo ya sabía que era el primer paso, no era que me quería quedar en Alemania. Mi trabajo, trabajando por Silvia, la persona que me ayudó, mi trabajo era un tipo de trabajo a la computadora, entonces eso me permitía de moverme y seguir trabajando. Seguí hablando con Karen, estaba sintonía entre mí y ella. Entonces a la fin decidí de tomar un avión y venir aquí en México. Claramente no estaba expectativa, no es que venía aquí como un viaje normal, digo ok, voy a conocer a Karen dal vivo, vemos qué pasa sin proyecto, sin nada. Ella también estaba con este pensamiento, sin iludirse, porque ya somos personas adultas. Pero a la fin cuando venía aquí estaba mucha sintonía entre mí y ella y decidí de quedarme aquí. A la fin me secuestró, ya se pasaron 9 meses que estoy aquí. Alla fine me secuestró per 9 meses rescatándome con tacos. En diciembre fuimos juntos en Italia, fui a visitar mi familia después de un año y ahora estoy de nuevo en México. Claramente México me gusta mucho. Es un país muy chido, la gente es muy chida, pero el futuro es que yo quiero seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Es que a mí soy un tipo de persona en la vida con mucha curiosidad. A mí me da curiosidad, viajar para mí es también una curiosidad, ver la gente cómo vive, aprender su idioma, aprender cómo ellos hablan, ¿no? Entonces yo quiero seguir viajando, pero esta vez no lo quiero hacer solo, quiero hacer con Karen. Ahora llego a la segunda fase, hablar de la meta también de esta cuenta de YouTube. La verdad es que abrimos estos canales porque nosotros decidimos el pensamiento que teníamos en la cabeza de hacer un viaje. Ahora construimos mentalmente un proyecto que tenemos que hacer que divienta realidad. Queremos tomar un avión de Ciudad de México, regresar en Nápoles, rentar un coche de mi amigo que lo renta a un precio muy bueno y dar una vuelta para Italia y salir llegando en Suiza, en el centro de Europa, y visitar la mayoría de las capitales europeas. También si yo ya lo sé, esta vez lo quiero hacer diferentemente, lo quiero hacer grabándome, porque nunca me grabó, hace vídeo, pero para mí, nunca lo grabó como un blog, porque no quería, tenía la cabeza solo en el viajar, en seguir, era todo nuevo para mí.
ahora digamos que ya tengo un poco de experiencia. Esto es nosotros proyecto, realmente sabemos toda la dificultad que esto te da. También esperamos que YouTube te puede dar una mano, como YouTube y todos los socios. Y si tú estás viendo este vídeo, sigue viendo este vídeo, y le pones un like o te vas a inscribirte, ya te está dando tu apoyo sin saberlo. Realmente sabemos todas las problemáticas que podemos encontrar porque, como digo yo, ya lo hace, pero no te da miedo. Tenemos la gana de hacerlo y queremos seguir haciéndolo. Entonces, esto es la verdadera razón por cui abrimos esta cuenta. Esto es los contenidos que queremos poner en el futuro. Esperamos que la gente que te sigue te vas a acompañar en este viaje, en esta aventura. Después no sé si después vamos a ver.